Hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. Toma su lugar un momento, hermanos. Le agradezco a nuestro Dios la oportunidad que me da, hermanos, de poder estar en este lugar, y a mis hermanos obreros también este privilegio, hermanos, de tomar este lugar y esta oportunidad de poder hablarles a ustedes. Bien, hemos leído, hemos estudiado, hermanos, en la escuela de hoy, y hay algo, hermanos, que en el ser humano se da a través de los tiempos, que es la rebeldía. Y la rebeldía, hermanos, viene a consecuencia de la desobediencia. Entre más practicamos la desobediencia, más rebeldes nos volvemos, y de esa manera, hermanos, pues somos delante de Dios desleales, somos desobedientes y sobre todo rebeldes delante de Él. Y también hemos oído y sabemos, hermanos, que la rebeldía es fuertemente sancionado por el Señor. Cuando muestra hoy, en el caso de hoy, esos hombres que fueron rebeldes delante de nuestro Dios, pues perecieron, hermanos. Dijo Moisés: si yo vengo y les digo van a morir, pues no hay nada nuevo, pero si el Señor dice hace las cosas nuevas, pues es diferente, ¿verdad? Porque dice, si hoy se abriera la tierra y tragara a todos los que están vivos, entonces nos daríamos cuenta quiénes son los que han irritado a Dios. Y esa es, hermanos, la consecuencia de ser rebeldes. Quiero preguntarles, hermanos, ¿cuántos de ustedes hoy, levanten su mano, así como dijo el hermano? Yo ni me había puesto de acuerdo con él, ¿verdad? De qué íbamos a hablar o de cómo lo íbamos a hacer. Pero me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes están dispuestos hoy a escuchar la palabra de Dios? Levanten su mano. Gracias, hermanos. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermanos, a oír el mensaje del Señor en esta tarde? Porque es ahí donde, si recordamos las palabras del Señor, es por el oír que viene nuestra fe. La fe, hermanos, que tan importante es para nuestras vidas. Pero hoy, hermanos, vamos a ver algunos pasajes, vamos a recordar algunas letras, hermanos, del Señor, que van a servir para que nosotros, pues, nos mantengamos firmes. Dice el profeta Isaías, quiero empezar con este verso. El profeta Isaías en el capítulo 50. Y algo a veces tan sencillo, a veces preguntamos algo y ¿será que levanto mi mano? ¿No la levanto? ¿O la levanto así para como diciendo así, pero no me vean los demás? Dice el capítulo 50 del profeta Isaías, versículo 4. El Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra alcanzada. Despertaréme de mañana oído, para que oiga, ¿cómo, hermanos? Como los sabios. Fíjense, hermanos, lo que dice el Señor a través del profeta Isaías. Dice, hermanos, que despertaréme de mañana oído, para que oiga como los sabios. Verso 5, el Señor Jehová me abrió el oído, y no fui rebelde, ni me torné atrás. Quiere decir entonces, hermanos, que cada vez que cerramos nuestros oídos, ¿en qué nos convertimos? En rebeldes. Cada vez, hermanos, que no escuchamos la palabra del Señor, nos convertimos en rebeldes. Pero, ¿cómo será eso? Dice Santiago, hermanos, allá en el capítulo 1 de la epístola de Santiago. Dice así, hermanos, capítulo 1 del apóstol Santiago, versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardío para hablar. Hubo un profeta que dijo, hermanos, cuando vayas a la casa de Dios, ¿qué haces? Dice, acércate más para oír. Dice Santiago, hermanos,
que el hombre sea pronto para oír, tardío para hablar, tardío para airarse. Versículo 22. Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se consideró a sí mismo y se fue, y luego se olvidó que tal era. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Quiere decir, hermanos, que no físicamente, hermanos, nuestros oídos se van a cerrar. No podemos hacer como aquellas puertas, como aquellas compuertas, hermanos, ponerle un candado a nuestro oído y que no escuchemos. No es así, sino que Santiago nos está diciendo que aquel que oye las palabras del Señor y no las pone por obra, hermanos, es olvidadizo. Razón tenían las personas de antes, ¿verdad? Cuando decían, por un oído nos entra, por el otro nos sale. Porque entonces quiere decir que oímos, porque todos oímos, ¿sí o no? ¿O alguien tiene problemas para escuchar, hermanos? Nadie. ¿Qué pasa entonces? Que se nos olvida lo que oímos y no lo ponemos por obra. Eso es, hermanos, es lo contrario que vimos en el profeta Isaías, que cuando dice de mañana, dice, me levantaré, y el Señor se levantará y dará oído, dice, me dará un oído y escucharé y no seré rebelde ni me tornaré hacia atrás. Y ya Santiago nos aclara cómo es que es oír, y dice el versículo 25, mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este tal será bienaventurado en su hecho. Porque también dice en el libro de los Hechos, capítulo 7, versículo 51, dice así: duros de cerviz e incircuncisos de corazón, pero también, hermanos, de oídos. Vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Cuando habla, hermanos, se habla en este verso, y la referencia es de nuestros padres. Entonamos, hermanos, que somos del pueblo de Israel. ¿Quiénes fueron nuestros padres entonces? Decían unos hombres, le decían al maestro, nosotros somos de la simiente de Abraham. ¿Qué les dijo el maestro? Si fueran de la simiente de Abraham, las obras de Abraham harían, pero no. Quiere decir entonces que si nosotros oímos y ponemos por obra las cosas de Dios, somos, hermanos, de esa simiente de Abraham. Y entonces nuestros padres precisamente son aquellos que descendieron o vienen del linaje de Abraham. Este verso nos recuerda lo que dice el Salmo número 78. Decía mi hermano expositor de la escuela, ¿a qué tiempo se refiere? ¿Alguna palabra que mencionó? Si es el presente o es el futuro. Dice, y lo mismo pudiéramos entender de este Salmo número 78. Dice así, hermanos, el Salmo número 78, en el versículo 5 en adelante: Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Fíjense la orden del Señor, hermanos, para los de Israel. Dice, primero, que Él estableció ley, hermanos, en Israel. Dice, estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel. Y también dice, manda a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. La importancia, hermanos, de esa lección
de seguir estudiando, de seguir instruyéndonos, de seguir oyendo, hermanos, la palabra del Señor. Dice el verso 6, para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. ¿Qué generación seremos nosotros en este verso? ¿Seremos la venidera o somos la que nos está hablando para que así hagamos con las generaciones que vienen? Es ahí donde debe de entrar nuestro sentido para poder comprender, para poder discernir el mensaje de Dios. Dice, está dando la instrucción, hermano, a los padres para que se la notifiquen a sus hijos y a las generaciones venideras. No esperemos, hermanos, que nosotros seamos los que seamos enseñados, porque ya tenemos años dentro del Evangelio. Somos de los que debemos de enseñar a los demás para que se conduzcan por el camino del Señor. Dice el versículo 6, la segunda parte, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos. ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón para que para que lo hagamos? Dice el versículo 7, a fin de que pongan en Dios su confianza. Perdón, hermanos. Y no se olviden de las obras de Dios y guarden sus mandamientos. Pero aquí viene lo importante de esto. Verso 8. Y no sean como sus padres, generación contumaz. ¿Y qué más, hermanos? Y rebelde, generación que no percibió su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Eso es lo que el Señor quiere que nosotros aprendamos a hacer. Que no seamos rebeldes, que no seamos contumaces, sino al contrario, que nuestros oídos, que nuestro corazón estén apercibidos, hermanos, para tomar la palabra de nuestro Dios. Situación, hermanos, que vemos en el transcurso de la historia que los hombres no lo hicieron. Sigue diciendo, hermanos, el profeta Isaías, capítulo 48. Isaías, capítulo 48. Dice así del versículo 1 en adelante. Oíd esto, casa de Jacob, que hoy llamáis del nombre de Israel, los que salieron de las aguas de Judá, los que juran en el nombre de Judá. Gracias. Y hace memoria del Dios de Israel, dice, mas no en verdad ni en justicia. Estos somos los olvidadizos, hermanos, porque sí nos acordamos que somos de un pueblo, que somos de Israel, pero se nos olvida hacer lo que es de Israel. Se nos olvida. A tanto, hermanos, que en alguna ocasión dice el Señor allá en el profeta Malaquías. Vamos a dejar aquí pendiente esto de Isaías y vamos a ver lo que dice Malaquías. Esto es un recordatorio, hermanos, de lo que hemos leído, pero en los primeros versos del capítulo 78 dice, y la repetirás a tus hijos y a la generación venidera y a los que han de nacer. ¿Por qué? ¿Por qué es necesario recordarlo, hermanos? Porque está de por medio nuestra vida. Dice Malaquías capítulo 3, versículo 7. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de tornar? Ya, hermanos, Isaías en el capítulo 50 dice, oídos para oír, para que no sea yo rebelde, para que no me torne del camino del Señor. Y Malaquías está diciendo, nuestros padres, dice, se apartaron de las leyes de Dios y no las guardaron. Tornaos a mí y yo me tornaré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y todavía pregunta el profeta, ¿en qué nos hemos de tornar? ¿Habrán olvidado algo el pueblo de Israel, hermanos? ¿Habrán dejado de hacer algo que el Señor les pidió? Pues precisamente eso es lo que deben, hermanos,
de tomar o debemos de tomar en nuestros días para volverlo a hacer. Dice el versículo 8, y es algo a veces tan sencillo, ¿verdad? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Los diezmos y las primicias. Posiblemente, hermanos, también sea esta nuestra situación. Nos olvidamos de estar a cuentas con Dios. El pueblo de Israel así lo hizo. Y Malaquías está diciendo, bueno, nuestros padres dejaron todo esto, lo hicieron a un lado. Aun cuando, hermanos, dice el Señor tomó a su pueblo. Regresemos a donde estábamos leyendo, Isaías capítulo 48. Dice el versículo 2, porque de la santa ciudad se nombran, y en el Dios de Israel confían. Su nombre, Jehová de los ejércitos. Lo que pasó, ya antes lo dije, y de mi boca salió. Publiquélo, hícelo presto, y vino a ser. Porque conozco que eres duro, y nervio de hierro tu cerviz, y tu frente, ¿cómo es, hermanos? De metal. ¿Cuál es la apariencia de esta figura que nos muestra Dios? Pues pareciera ser una máquina, ¿verdad? Un robot, porque dice que es duro y el nervio de hierro de tu cerviz y tu frente de metal. Verso 5. Díjetelo ya días antes que viniese te lo enseñé, porque no dijeses, mi ídolo lo hizo, mis estatuas de escultura y de fundición mandaron estas cosas. Oístelo, vístelo todo, y no lo anunciaréis vosotros. Ahora pues te he hecho oír nuevas y ocultas cosas que tú no sabías. Ahora han sido criadas, no en días pasados, ni antes de este día las habéis oído. Porque no digas, he aquí, yo lo sabía. Verso 8. Sí, nunca las habías oído, ni nunca las habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oreja, porque sabía que desleal habías de desobedecer. Por tanto, te llamé rebelde. ¿Desde dónde, hermanos? Desde el vientre. Fíjense cómo, conociendo el corazón del hombre, nuestro Dios, hermanos, sabe nuestra condición. La rebeldía está en nosotros. Y lo podemos ver desde el principio. Porque si nosotros vamos a buscar el significado de qué es ser rebelde, vamos a encontrar, hermano, la definición, que es aquel que no obedece. Es aquel que se le manda a hacer algo y no lo hace. Y entonces, hermanos, la desobediencia tiene un camino a la rebeldía, o nos lleva a ser rebeldes. Y eso pasó desde un principio, cuando Dios formó a la mujer, al hombre y a la mujer, los puso en el huerto, les dijo, de este árbol no coman, de todo lo demás coman. Pero al final de este pasaje, hermanos, encontramos que desobedecieron, comieron de lo que Dios les había prohibido. Y Pablo en la carta de los Romanos dice que desde un principio entró la desobediencia en el hombre, y ha caminado a través de las generaciones de los hombres hasta nuestros días. Entonces, hermanos, la condición del hombre es propensa o encaminada a ser desobediente delante de Dios, a ser rebeldes delante del Señor. Por eso dice el versículo 8, sí, nunca lo habías oído, ni nunca lo habías conocido. Ciertamente no se abrió antes tu oreja, porque sabía que desleal habías de desobedecer. Por tanto te llamé rebelde desde el vientre. La condición del hombre lleva a eso, hermanos. Ya lo vemos, hermanos, como no solamente Adán, Eva fueron rebeldes, no solamente, hermanos,
Coré y las demás gentes, también María, también Aarón, hermanos, se rebelaron a través de las murmuraciones delante del Señor. Y a veces, hermanos, vemos el caso de Moisés, que por ser llevado o presionado por el pueblo, hermanos, también él desobedece delante del Señor. Y, hermanos, le dice el Señor: tú no vas a entrar a la tierra prometida. Y si quisiéramos leer, buscar, indagar, hermanos, cuántas veces habrá desobedecido Moisés a Dios, vamos a encontrar, hermanos, que cuando el Señor le dice: háblale a la roca y de ella brotará agua. Pero el pueblo, en la insistencia, hermanos, de tener sed y querer tomar agua y de culpar a Moisés de que van a morir de sed, se le olvidó. Y en lugar de hablarle, dice, hermanos, que la golpeó. Brotó agua. Y el Señor le dice: no te dije que hicieras eso, te dije que le hablaras, porque se iba a manifestar mi gloria delante de los hombres. Por esa razón no vas a entrar a la tierra prometida. Y pereció, hermanos. Le dijo: sube ahí, sube a lo más alto para que la veas, pero no vas a entrar. Imagínense, hermanos, nosotros, ahora pongamos a pensar, nosotros cuántas veces hemos desobedecido la voz del Señor. Cuántas veces, hermanos, hemos hecho lo desleal delante de nuestro Dios. Y no solamente en una forma, sino en muchas hemos pecado delante de Dios. Vamos a ver lo que dice el profeta Daniel, hermanos, en el capítulo 9. Y aquí es, hermanos, donde el título que yo puse a este tema, diciendo rebelde, una serie de puntos, y al final preguntándome: ¿yo? ¿Seré rebelde yo? ¿Cómo será mi situación delante de Dios? Dice Daniel, hermanos, Daniel capítulo 9, dice el versículo 4: y oré a Jehová mi Dios, y confesé y dije: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. ¿Habrá, hermanos, alguna lección en nuestra vida para que entendamos que somos rebeldes delante de Dios? Llegará el momento, tendremos la oportunidad, hermanos, de poder recapacitar y decir: Señor, hemos pecado delante de ti, nos hemos apartado, no hemos hecho conforme tú nos has pedido, hemos hecho como hemos querido, pero no conforme a tu voluntad. Somos rebeldes, soy rebelde delante de ti. Habrá el momento, hermanos, nos concederá Dios el momento para poder recapacitar. O habrá también la situación, el momento, hermanos, que se nos presente para que nosotros lo podamos entender, porque Daniel lo estaba haciendo. Daniel dice: hermanos, hemos pecado, hemos hecho iniquidad, hemos obrado impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios. Y la otra pregunta será: ¿tendremos la capacidad para decir: sí, Señor, lo he hecho? Porque eso nos recuerda, hermanos, y nos lleva al pasaje aquel de cuando están tomando la Pascua, hermanos, y el maestro dice ahí en el capítulo 26 del Evangelio de Mateo: uno de ustedes hoy me va a entregar. ¿Qué dijeron los apóstoles? ¿Acaso yo? Y será así nuestra respuesta, hermanos, y le diríamos al Señor: ¿acaso yo soy rebelde delante de ti? ¿Acaso yo? Y cuando Judas, hermanos, contestó lo mismo, ¿o no? También dijo lo mismo: ¿acaso yo, Señor? Y están las dos posturas. Los que, hermanos, no eran los que habían de entregar al maestro, preguntando,
y aquel que iba a entregar al maestro preguntando. Por eso, hermanos, es necesario que nosotros nos cuestionemos. Dice Pablo que nos examinemos para ver si estamos en fe. Preguntémonos, hermanos, ¿hemos sido rebeldes? ¿Soy yo rebelde delante de ti, Señor? ¿Qué es lo que nos va a decir si somos rebeldes? Lo que dice Daniel, hermanos, porque dice: nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus juicios, no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes y a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra la confusión de rostro, como en el día de hoy, a todo hombre de Judá y a los moradores de Jerusalén y a todo Israel, a los de cerca y a los de lejos, en todas las tierras a donde los has echado a causa de su rebelión con que contra ti se rebelaron. Oh Jehová, nuestra es la confusión de rostro, de nuestros reyes, de nuestros príncipes y de nuestros padres, porque contra ti pecamos. Cuando no reconocemos, hermanos, o no queremos reconocer que hemos pecado delante de Dios, de que somos rebeldes delante de Dios, ¿cómo están nuestros sentidos? Están confundidos, dice Daniel. Nuestra es la confusión. Nuestra es esa. Y pensamos, hermanos, y es lo que dice también el Señor, pensamos que lo que hacemos está bien, y le llamamos a lo bueno malo y a lo malo bueno. Esa es nuestra confusión. Por eso no llegamos a determinar, hermanos, nuestra rebeldía delante de Dios. Sigue diciendo, hermanos, versículo 9: de Jehová nuestro Dios es el tener misericordia y el perdonar, aunque contra Él nos hemos rebelado. Hay que doblar nuestras rodillas, hermanos, decirle al Señor: Señor, hemos pecado delante de ti, perdónanos. Si el Señor, hermanos, tiene misericordia con el hombre, ¿será que con sus hijos no? Dice el Salmo número 103: hoy no, el Señor no nos ha pagado conforme a nuestras obras, porque si fuera así, ya desde cuánto hubiéramos perecido. Pero es grande la misericordia de Dios, que nos da la oportunidad de poder recapacitar. Dice, vamos a ver lo que Pablo habla en la carta a los Corintios, capítulo 11. Y no estoy hablando, hermanos, el rebelarnos en contra de las autoridades de la iglesia. No estoy hablando, hermanos, que no hay que hacerle caso a quien Dios ha puesto como autoridad dentro de la iglesia, dentro del pueblo. La palabra nos está hablando que nuestra rebeldía es, hermanos, contra Dios. Cuando a Samuel le piden que ponga rey, el Señor le dijo: no te preocupes, Samuel, que no están en contra de ti, están en contra de mí. Entonces, hermanos, esta palabra que hoy leemos, estamos estudiando, no es para favorecer a la autoridad de la iglesia, es para que nosotros como cristianos veamos la necesidad, la importancia que tenemos de ser obedientes a nuestro Dios. Primera carta a los Corintios. Ya en la mañana mi hermano que predicaba leía una parte, quiero continuar los versos que estaba leyendo en el capítulo 11. Voy a retomar un verso que leyó nuestro hermano ministro Marcos, pero voy a continuar con los que siguen. Dice, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 16. Con todo eso, si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni en las iglesias de Dios. Versículo 17. Esto empero os denuncio, que no alabo, que no por mejor, sino por peor os juntáis. ¿Por qué dirá esto Pablo, hermanos? ¿Por qué hablará, hermanos,
de que no nos reunimos, no nos juntamos para hacer algo mejor, sino que para hacer algo peor, dice, nos juntamos. Versículo 18, porque lo primero, cuando os juntáis en la iglesia, oigo que hay entre vosotros disensiones, y en parte lo creo. ¿Por qué, hermanos? Porque así como se levantó los hermanos de Moisés contra él, así como Coré, hermanos, y sus familias se levantaron en contra de Dios, a veces dentro de nosotros también pasa lo mismo. Porque dice Salomón en el libro de Proverbios capítulo 17, Proverbios capítulo 17, dice el versículo 11, el rebelde no busca sino que, hermanos, sino el mal, y mensajero cruel será contra él enviado. El rebelde, hermanos, dice Salomón, no busca sino solamente hacer el mal. Y eso es notorio, porque así también lo vemos a través de la Escritura. Cuando nosotros somos rebeldes, nos rebelamos contra algo, pues llega, hermanos, no nada más queremos tener ese sentimiento en nosotros, sino buscamos también involucrar a los demás. Y al rato, en lugar de ser nada más yo, ya es un grupito. Y estamos formando eso dentro de la iglesia. Por eso dice Pablo, dice, cuando os juntáis en la iglesia, no os juntáis, dice, para hacer algo bueno, sino para hacer algo peor. Porque oigo que entre vosotros aún hay disensiones, y dice, y en parte lo creo. Porque la rebeldía aún, hermanos, existe en el ser humano, también en nosotros. No podemos decir que no somos rebeldes, porque sí, hermanos, no hemos hecho totalmente lo que Dios ha demandado de nosotros. Nos encontramos faltos delante de Él. Por eso, hermanos, las palabras que hoy estamos leyendo. Dice, y lo contrario sería lo que nos habla, regresemos al apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, pero ahora el capítulo 14. Dice el versículo 25, lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en vosotros. Hace rato, hermanos, allá en el libro de los Hechos leíamos que dice que cuando el Espíritu de Dios llega al hombre y lo rechazamos, no haciendo la voluntad de Dios, hermanos, pues se retira del ser humano. Pero cuando realmente está en el hombre, dice, hermanos, que lo oculto del corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está en nosotros, o está en vosotros. Y eso hace, hermanos, entonces, que lo que decía mi hermano hace un momento, ¿cómo podemos decir que estamos alegres cuando vivimos momentos tristes, momentos dolorosos, cuando estamos en aflicción? Porque precisamente esa es la fe que nosotros tenemos, que vamos a ser socorridos por nuestro Dios, que vamos a estar tenidos en las manos del Señor para poder, hermanos, resolver nuestra situación. Porque dice el Señor, todas las cosas para los hijos de Dios son para bien. Y a veces pensamos que, por ejemplo, esta enfermedad que hoy nos ataca, o ataca al ser humano, pensamos, hermanos, que pues es un castigo de Dios, o podemos tener algún otro pensamiento, pero si es de Dios, hermanos, al rato la quita, ¿verdad? Y si es una prueba que Dios nos está poniendo, hermanos,
Es ahí donde debemos nosotros buscar, hermanos, más a nuestro Dios. Porque si es una prueba, ¿qué va a pasar? Bueno, pues Él, así como pone la llaga, también pone la curación. Así como pone lo que el hombre va a cargar, pero también, hermanos, así va a poner la respuesta. Dice el versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando os juntáis, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y aquí es, hermanos, cerramos lo que leímos al principio, cuando dice Isaías: daréme oído para que no sea rebelde a Dios, para que no me torne de Él, para que ahora, hermanos, conociendo la voluntad de nuestro Dios, cuando yo me reúna con mis hermanos, ¿qué tengo que hacer? Dice, tiene salmos, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Y es así como quiere el Señor, porque así también es como iremos nosotros, hermanos, llevando o poniendo en práctica la voluntad de nuestro Dios. ¿Qué va a pasar con la rebeldía? Pues lo más seguro es que se apartará de nuestro corazón, y cuando alguien nos quiera incitar a ser rebeldes, pues ya sabremos, hermanos, ¿verdad?, qué hacer: darle seguimiento, consentir eso, o definitivamente hacernos a un lado. Y un ejemplo claro de esto, hermanos, es cuando regresan los espías, ¿verdad?, precisamente revelándose ante nuestro Dios. Dios ya les sabía que les iba a entregar todos sus pueblos, porque no los llevó a una tierra que estuviera sola, era una tierra que estaba habitada, pero les dijo que no tuvieran miedo, que Él iba a entregarles a todos esos pueblos. Pero, hermanos, la desconfianza y la falta de fe pues hace que estos hombres murmuren, y Moisés les dijo, hermanos: bueno, los que se quieran regresar a Egipto, váyanse. Les dio libertad de escoger. Los que quieran adorar a los dioses de estos pueblos, háganlo. Pero la convicción de un hombre fiel a Dios dijo, hermanos: pero yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos a Dios. Eso es lo que va a mostrar, y es lo que dice el versículo 25, declarando que verdaderamente Dios está en nosotros. ¿Cuáles serán nuestras palabras, hermanos? ¿Cuál será nuestro sentir cuando se presente la prueba, cuando se presente esta situación de rebeldía? Decir, hermanos: yo en mi casa serviremos a Jehová. Y de esa manera se va a manifestar. Porque decían aquellos hombres: somos simiente de Abraham, ¿por qué nos hablas así?, le decían a Jesús. Dice: no son simiente de Abraham, porque no hacen las obras de Abraham. Y si Dios quiere, hasta de las piedras levantará simiente. Entonces, hermanos, este gran privilegio que tenemos hoy de ser parte de este pueblo, no la perdamos, hermanos. No la hagamos menos, porque de lo contrario podremos, hermanos, también nosotros terminar como aquellos hombres, muriendo, hermanos, pereciendo por la incredulidad y por la rebeldía, hermanos, de su corazón. Vamos a terminar, hermanos, y espero que las palabras de nuestro Dios en esta tarde pues las retengamos en nuestro corazón y no seamos olvidadizos, sino al contrario, hacedores de ella. Les voy a pedir que se pongan de pie. Quiero leer, hermanos, segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 11. Dice así: resta, hermanos, que tengáis gozo, seáis perfectos, tengáis consolación, sintáis una misma cosa, tengáis paz, y el Dios de paz y de caridad
será con vosotros. Ese es el consejo de Dios. Si ya hace rato nos mencionaba, hermanos, que cuando nos reunamos, si alguien tiene un salmo, si alguien tiene profecía, tiene predicación, que lo haga, dice, para edificación de todos. Ahora dice, hermanos Pablo, resta que tengamos gozo. Y la pregunta es, ¿están gozosos, hermanos? ¿Sí? Hace frío, ¿verdad? No, hermanos, yo ahorita tengo bastante calor. Pero eso es lo que debe demostrarse, el gozo, que seamos perfectos, que tengamos consolación, que sintamos una misma cosa todos. Vamos a tener paz y el Dios de paz, hermanos, será con cada uno de nosotros. Paz a vosotros, hermanos.